Antes de empezar, ponte auriculares para tener una mejor experiencia y que solamente uses tu mente para crear a los personajes, escenarios, entre otros. Y solamente te dejo el diseño del traje, del personaje y la forma Ultraman o Ultra Sapien, así lo llamo a la especie. Y si ya lo hiciste, empecemos. Continuando con la historia, después de que nuestro causa Junk sin querer agotó toda la energía de la mayoría de sus cartas, se dispuso a tener una aventura por su universo en búsqueda de una nueva fuente de energía y nuevos enemigos. Así que usando su modo Ultra, bautizándolo como Ultra Sapien, descubriendo que a diferencia de sus antecesores, esta forma no puede volar o usar rayos o el Spesion como le quieran llamar, sino que es como un gigante normal y corriente, salvo cuando usa los mismos poderes que usa en su forma humana, o más bien su tamaño humano. Explicando de forma sencilla, es lo mismo pero a gran escala. Además de curiosear todo el arsenal que encontró en el templo y las cosas que pueden servir, obteniendo una especie de celular y objetos que pueden servir pero que ya tienen años sin uso, tomando la decisión de estudiar para ver cómo reparar sus armas y cómo funcionan, tirándose literalmente 5 años más en la Tierra estudiando robótica, química, física, matemáticas, astrofísicas, entre otras cosas, sorprendiéndose de lo inteligente que se volvió tras renacer como un Ultra Sapien, en términos simples más superior, por lo que después de aprender de todo, se puso a renovar sus objetos, así creando un celular que funcionaba con su energía, o sea batería infinita, teniendo casi las mismas funciones de un teléfono normal, salvo a que tiene demasiada información recopilada que no conoce, y solo apuntando la cámara te lo dice, como si fuera ChatGPT pero intergaláctico, un guardador de cartas infinito, al estilo de Kamen Rider Decade, que a la vez te crea cartas para seguir almacenando, mejorando también su transformador, entre otras cosas. Después de renovarse tecnológicamente, se despidió de su segundo hogar, aunque es una copia de su anterior mundo, salvo a los poderes. Nació para ser un nómada en búsqueda de aventuras, partiendo hacia el espacio con el poder de pterodáctilo, que apenas supo que podía respirar en el espacio en su forma Ultra Sapien, así primero llegando a la luna, observando el paisaje que en su vida anterior nunca pudo ver, además de sacarse literalmente una foto en el espacio. La primera parada fue en el planeta rojo, Marte. Si en su tierra anterior no había absolutamente nada en el espacio, al menos hasta que se murió, se puso a investigar y curiosear todo el planeta, gracias a que podía volar. Se ahorró el viaje a pie, encontrando varias cosas curiosas. La primera son esculturas antiguas que estaban enterradas bajo la tierra, las cuales contenían los mismos contenidos que encontró en el templo que había obtenido sus poderes. Y como todo un arqueólogo, anotó todo lo que encontraba, ya que si el planeta Tierra no lo tenía registrado, ¿por qué no Junk? Así registrando todo lo que se encontraba, asimismo los materiales, atmósferas y todo lo relacionado con la ciencia del planeta, que gracias a que no había mucho de ver en la superficie, fue sencillo. Sin embargo, pisó una trampa que lo llevó a 300 metros bajo la tierra, encontrándose una especie de base extraterrestre, donde las paredes contenían dibujos de seres con la misma apariencia de él, o sea, un Ultra Sapien, tirándose literalmente 3 años enteros ahí para descifrar el idioma hasta poder entender. Así que después de años, meses y constelaciones, Jung por fin entendió sobre su nueva especie, como que no hay más de su especie en el universo, descubriendo que esta base extraterrestre pertenece a una especie humanoide y de color verde, llamándolos los marcianos verdes en honor al detective marciano, sobre todo que tuvieron contacto con su antecesor, que por lo que encontró tenía exactamente los mismos poderes y habilidades que tiene actualmente, viniéndole dos cosas a la mente. Una, ¿acaso un Ultra Sapien nace en cada especie? 2. Hay más como él, emocionándole más por descubrir secretos de su universo. Después de terminar de estudiar todo sobre Marte, se dirigió a los otros planetas del sistema solar, tirándose un total de 5 años en cada planeta, o sea 35 años más, que a propósito Junk cuando dejó la Tierra tenía 25, que sumando estos 38 años, Junk tiene 63, aunque sigue teniendo su apariencia de 20.
Pero bueno, Jung encontró mucho pero mucho material como otras especies, minerales entre otros en su recorrido, aunque no encontró nada sobre su especie, salvo algunas menciones en Júpiter, que por cierto le costó entrar por las innumerables tormentas, confirmando que el anterior Ultra Sapiens era un marciano, o al menos su aspecto físico, porque los registros dicen que era de otro mundo, por lo que el primer requisito para ser un Ultra Sapiens es ser un reencarnado. Sobre todo descubrir 3 especies nuevas en su recorrido. Una en Júpiter, unas bestias parecidas a los dragones chinos que más que amistosos jodían el estudio del planeta. Otra en Mercurio, preguntándose cómo unos escorpiones gigantes sobreviven en ese planeta. Por último en Saturno, encontrándose otra especie humanoide inteligente. No tenían la intención de chingarse a la Tierra siempre y cuando los de la Tierra no molesten. Aunque el chamo no perdió el tiempo y se prendió a la primera alien hermosa que encontró, al estilo Starlock, que según su opinión fueron las mejores noches de su vida desde que dejó la Tierra, así terminando de explorar todo el sistema solar, solamente que tenía un problema: en ningún planeta había un material con la energía suficiente para recargar sus cartas. Y bueno, caballeros, espero que les haya gustado este capítulo. Déjenme en los comentarios qué les pareció. ¿Está más fumado que el anterior o qué? Porque esto es el núcleo de mi historia, lo fumado y lo proyectado, no como el rey que se proyecta en el paja suya. Y suscríbanse para no perderse ni un capítulo, como también unirse a los miembros del canal para ver contenido exclusivo. Así que yo soy Cuquencio, hasta la próxima.